Hemos encontrado paquetes de cocaína, vienen en unos cuadritos. Estoy en Escobares, la ciudad más pobre de Estados Unidos. Hay personas cruzando o intentando cruzar esta parte del río en estos momentos. Y hoy vamos a estar investigando cómo el tráfico de drogas y el tráfico de personas afecta a esta ciudad. También vamos a vivir la experiencia de hacer una ruta de patrullaje con la policía de frontera de Estados Unidos. Los residentes de Escobares tienen un salario anual promedio de $6,000, cuando el salario promedio anual de una persona que vive en Estados Unidos es de $55,000. Esto convierte a esta ciudad en la ciudad más pobre de Estados Unidos. Los caminos que conducen a la ciudad están plagados de retenes de la policía fronteriza, ya que Escobares está situada en el estado de Texas a las orillas del río Bravo. No existe un muro y solo 20 metros separa a Estados Unidos de México, por lo que la convierte en el punto perfecto para la trata de personas y el narcotráfico. Esta ciudad cuenta con 2.588 personas, como lo dice el cartel. Al menos 1.661 viven en extrema pobreza. La principal actividad económica de este pueblo proviene de esta carretera, no de los turistas, porque esta ciudad lamentablemente no tiene ningún tipo de turismo, sino de las personas que pasan porque van de viaje, paran y comen algo. Así, los pequeños negocios de esta ciudad se pueden sustentar. Este es el hospital de la ciudad, que cuenta con solamente una ambulancia. Y no es de extrañar, ya que estamos hablando de la ciudad más pobre de Estados Unidos. Y lo raro de eso es que está situado justamente al lado del cementerio. A mis espaldas tenemos la iglesia El Sagrado Corazón de Jesús, y si te diste cuenta, este nombre es en español, ya que la mayoría de las personas que viven y han vivido aquí siempre han sido personas latinas, y es que cerca del 98.2% de las personas que viven en Escobares hablan español. Esta ha sido la comisaría de este pueblo por muchos años, pero dejará de ser posiblemente el año próximo, porque estoy viendo justo frente a mí otra comisaría nueva. Hey, antes de empezar el patrullaje por la frontera, espero que te suscribas ahora. ¿Te suscribiste? Estamos a punto de comenzar una ruta de patrullaje en las orillas del río Bravo. ¿Cuál será nuestro plan, capitán? Sí, el plan de hoy es andar aquí por la calle Old Highway 83, hacia rumbo al río, lo que es Cindy's Avenue y Lucianos, a rumbo al río para estar trabajando lo que es la operación de Border Star. Es increíble la sensación que se siente, ya que muchos hermanos cubanos y todos los hermanos latinos que intentamos llegar a este país por un mejor futuro, muchos se quedan en un río así. Entonces, por supuesto que no es recomendable que nadie cruce estos ríos, aunque parezcan inofensivos. Porque como ya les dije, me estaban explicando, cuando los ríos así parecen más calmados, esa corriente que está por debajo es la que en realidad te arrastra y no puedes hacer nada. Esto que ven a mis espaldas es el río Bravo, y a escasos 20 metros está el estado de Tamaulipas en México. Estamos haciendo esta ruta porque generalmente los migrantes deciden cruzar por estos lugares que no tienen muros. ¿Cada cuánto tiempo puede que pase una patrulla por estos rincones para vigilar si algún migrante intenta cruzar este río? Voy a ser honestamente, todo el tiempo, ¿me entiendes? Nomás depende, porque no nomás proteger la patrulla, ¿me entiendes? Nos dedicamos, pero también todo depende en los llamados para servicios, ¿me entiendes? Porque pues hacemos de los dos, o sea, llamados para servicios para el público y ayudar acá en la frontera. ¿Qué tipo de drogas llegan a pasar por estos ríos los indocumentados? En este tipo hemos encontrado paquetes de cocaína, vienen en unos cuadritos, ¿me entiendes? Paquetes de cocaína, el cristal también y heroína, lo que se está moviendo por aquí, por estas áreas. Las historias reales narradas por el sargento Álvarez son una prueba fehaciente de que las cosas a veces no son como en las noticias se muestran.
Hay tristeza y dolor en estos agentes que atienden a la frontera, en la lucha constante de que las personas que traten de cruzar el río no arriesguen su vida por llegar a la otra orilla. Nos ha pasado, y esto fue hace unos meses para atrás, que pues andábamos trabajando junto con Border Patrol, un caso, un grupo de inmigrantes estaba tratando de cruzar. Cuando cruzaron se les borneó la lancha. En eso pues se desaparecieron unas gentes, no pudimos darle auxilios, unos sobrevivieron y unos no. A los cuantos días en la área cerca nos encontramos un cuerpo que pues ya no tenía vida. Y la triste realidad es que ellos no siempre pueden salvar a todas estas personas. Estamos camino a uno de los pasos fronterizos por puente. Estamos en la ciudad de Roma, una ciudad que queda a pocas millas de Escobar. Y por esta ciudad las personas cruzan el puente para ir a México. Claro, los que tienen documentos. Para ir a México y también para venir a Estados Unidos. Ya sea porque trabajan en Estados Unidos y viven en esa parte de México, o porque simplemente vienen a Estados Unidos. Te vas a encontrar gente ahorita cruzando el río. Sí, no puedo creerte. Pues es lo que andan buscando, es lo que andan buscando. De repente llegaste en un... ¿Están buscando entonces? Parece que sí. Parece que sí. Hay personas cruzando o intentando cruzar esta parte del río en estos momentos. Así que a lo mejor tenemos la suerte de ver cómo se procede a un arresto o a una detención de una persona que intenta cruzar ilegalmente para esta parte de Estados Unidos. Que a decir verdad no lo entiendo, porque estamos justamente en la frontera de México, donde está el paso legal para cruzar a Estados Unidos. Hay muchas partes del río que son mucho más accesibles que esta, que están muy vigiladas. Estamos justamente abajo del puente donde están las garitas de los oficiales custodiando todo el tiempo este paso. La sensación que se siente es indescriptible. Estar aquí alrededor de la frontera, al borde, con el río atrás, el otro país, México, esperando que un migrante cruce para cazarlo, es realmente triste. La verdad es que me voy con un sentimiento de este lugar que es imposible explicar frente a la cámara, porque solamente lo sientes si lo estás viviendo. Y solamente quiero decirle que mucha suerte a las personas que intenten esto, pero no se lo recomiendo. No se lo recomiendo porque la seguridad que hay es demasiada y estás arriesgando tu vida por un bajo porcentaje de éxito. Espero que les haya gustado el video y suscríbanse si no lo han hecho. Aquí empieza mi vuelta por Estados Unidos. Al irme de Escobares me sucedió algo que realmente manchó un video que era increíble. Ya había terminado de grabar el video y me faltaba una última toma. Yo quería saber cómo era un negocio de la ciudad más pobre de Estados Unidos. Pero como no sabía dónde ir a comer una comida típica, le pregunté a las 3 primeras personas que vi enfrente de mí. Eran 3 muchachos que estaban en la orilla de la calle. Me bajé y les pregunté dónde podía comer comida típica de Escobares, que vendrían siendo unos buenos tacos. Me bajé y yo los noté asustados, pero como yo vengo con una actitud bastante sociable, no pasó mayores. Ellos me dijeron, ¿qué buscas? Le dije, no, estoy haciendo un documental y yo necesito ir a comer al lugar típico de Escobares. Dice, nomás andas asustándonos y más que traes hasta una placa distinta. Andas con una placa extraña. Esto refiriéndose a la tablilla del carro, a la chapa, a la placa, como le digan en sus países, del carro. Esa primera parte yo no la estaba grabando porque mi intención no era grabarlos, pero la GoPro se quedó encendida en el carro y captó el momento justo donde ellos me amenazaron, donde me dijeron que si los grababa iba a por mí. Aquí se los dejo. No, ¿cómo te voy a grabar? ¿Tú me viste grabando? O si no, porque ya le conozco aquí de la cámara, boludo.